Muy buenos días amigos del canal del ITLAS. Nos encontramos aquí con Cruz Silva del Carpio, de Justicia Viva, del programa de IDL, dedicado al seguimiento de fiscalización y planteamiento de propuestas relacionadas a la reforma del sistema de justicia, fortalecimiento del Estado de Derecho, acceso a la justicia a los sectores discriminados y el desarrollo y fortalecimiento de justicia, paz y justicia comunal, la transparencia y lucha contra la corrupción, justamente para hablar sobre la crisis actual de la justicia en el Perú y los temas de corrupción. Cruz, queremos que nos cuentes una parte de la historia del Perú, una parte de la historia de la corrupción en el país, ¿no? A puertas del Bicentenario da mucha pena que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la entidad que elegía jueces y fiscales y que también lo ratificaba, como es el Consejo Nacional de la Magistratura, se hayan corrompido. Cuéntanos, como diría el actor de una película que me agrada mucho, como un niño de 6 años, cómo empieza esto y cómo llegamos al día de hoy día, viernes 5 de octubre del 2018. Mira, yo empezaría diciendo que esto es la historia de un engaño, ¿no? Creo que no es que la corrupción, es decir, que las personas tomen por sus poderes, ya sea económicos, políticos, amiguismos, de fuerza, etcétera, lo que no les corresponde, ¿ya? Y lo que ha estado pasando, lamentablemente, es que en la historia del Perú podría relatarse como la historia de un engaño. ¿Por qué? Porque mientras nosotros hemos estado viendo procesos de reforma, nuevas autoridades por detrás de todo esto, este aparataje normativo e institucional, Poder Judicial, Ejecutivo, el Parlamento, los tres poderes independientemente trabajando, eso ha sido una farsa que se ha descubierto con los diversos escándalos que nos han revelado, entre otros, el periodismo, ¿cierto? Entonces, diría que no es que la corrupción se fue. La corrupción siempre va a estar, ¿no? En diversos grados. El problema es qué hemos estado haciendo para hacerle la vida imposible a la corrupción y que todos podamos, como dice la norma y como queremos todos, acceder a una justicia en condiciones de igualdad, que yo no necesite tener un amigo dentro del Poder Judicial o un amigo político o mucho dinero para que se puedan respetar mis derechos de cualquier índole. Mi derecho laboral, si me despiden, mi derecho a no ser violentada, si es que me agreden, o mi derecho a acceder a recursos naturales porque simplemente soy una peruana y soy una ciudadana y me basta eso para acceder a mis derechos. Entonces, la corrupción en el país ha sido sobre todo la corrupción del engaño de que todo estaba bien, ¿cierto? Quirós ha señalado en su libro Historia de la corrupción en el Perú la parte económica de toda esta corrupción. Cómo es que en periodos de la historia peruana donde ha habido los booms económicos han sido aprovechados por las élites, los de arriba, para ganar, para coger todas esas ganancias y hacer la ficción del chorreo, de que las cifras macroeconómicas están bien, cuando los otros sectores del Estado, de la población, no reconocían, no recibían estos beneficios. Entonces, han habido diversas luchas anticorrupción del Ejecutivo, los gobiernos. Actualmente tenemos, por ejemplo, Lavallato, donde nos hemos encontrado con la sorpresa de que hace muchos años las empresas extranjeras, entre ellas las brasileñas, que no son las únicas, con las empresas peruanas han estado haciendo negociados. Entonces no es que recién ahorita se haya producido esa corrupción y que ahorita se esté descubriendo. Es algo que venía sucediendo desde hace muchísimos años, incluso desde la época de la dictadura de Alberto Fujimori. La corrupción en el Parlamento también ha sido algo permanente, que lamentablemente a veces en la opinión pública se nos hace ver como que llevamos un periodo de normalidad y luego aparece el escándalo, cuando en verdad siempre han estado estos hechos y recién nos damos cuenta cuando el periodismo lo revela. Lo que no había pasado antes, salvo en la dictadura fujimorista, es la corrupción en el sistema de justicia. Y eso es muy grave,
Porque se supone que los jueces, los fiscales, controlan los poderes, ¿no? Tanto el poder legal, lo que hace el Ejecutivo, con lo que hace el Congreso, como el poder ilegal, que es lo que hacen el crimen organizado o las economías ilegales. ¿Qué hace la trata de personas? ¿Qué hace la minería ilegal? ¿Qué hace el contrabando? ¿Qué hace el terrorismo, el narcotráfico, etcétera? Esas economías ilegales supuestamente son controladas, sancionadas por el Poder Judicial. Y ahora nos estamos evidenciando, nos estamos dando cuenta que en verdad, luego de Fujimori, con las reformas, no pasamos a un nuevo capítulo de hacer las cosas bien, sino que nos damos cuenta 18 años después que las reformas quedaron en el papel y que comenzaron detrás de las instituciones a fortalecerse diversos grupos, no solamente en el Poder Judicial, sino en la Fiscalía, en el Congreso, relaciones con el Congreso, también el Consejo Nacional de la Magistratura, que es la instancia muy importante y muy poderosa que poco se sabía sobre ella, ¿cierto? Hasta los estudiantes, dicho sea de paso, no sabían qué es el Consejo Nacional de la Magistratura a pesar de todo el poder que tenía. Elegir jueces, fiscales de todos los niveles, titulares a nivel nacional, incluso los supremos, pero además elegir a quienes llevan adelante los procesos de elección electoral, el jefe de la RENIEC, jefe de la OMP, ¿no? Entonces, una institución con mucho poder. Estas redes, la crisis que ahora estamos viendo es la crisis del destape, por el destape, pero no quiere decir que esas redes antes no existían y ahora sí, ¿no? Siempre se han mantenido. Y si lo vemos así, el problema es mucho más grave, porque nuevamente es la historia de cómo hemos estado viviendo engañados, ¿cierto? A pesar de los discursos de anticorrupción en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, etc. Entonces, es importante reconocer que necesitamos ir en contra de una historia del engaño, ¿no? Porque a nadie le gusta vivir en la mentira, a todos les gusta vivir una realidad consciente de que quien está adelante está haciendo o no bien su trabajo, si es corrupto o no. Entonces, las redes de corrupción se han fortalecido en el paso de los años porque como no las hemos visto, han ido ganando batallas. En el año 2000, cuando cayó la dictadura, hubo un proceso de reforma, la justicia estaba cooptada, la Fiscalía de la Nación estaba cooptada, el Tribunal Constitucional estaba cooptado, pero lamentablemente los procesos de elección de nuevas autoridades solo tuvieron unos años que pudieron resistir a esas redes y comenzaron luego a entrar magistrados, funcionarios del sistema de justicia comprometidos con el poder económico, el poder político y el poder del crimen organizado, las economías ilegales. El caso del Callao es en ese sentido bastante ejemplificador, sin olvidar un caso precedente que habíamos visto y del que no aprendimos, que fue el caso Ancash, ¿cierto? El gran estallido de la corrupción en el gobierno regional que se confabuló con el Ministerio Público, las cabezas, para que los otros fiscales de otros rangos no los investigaran, la famosa centralita. Ese caso llegó hasta el fiscal de la Nación, como ahora. En ese momento era Carlos Ramos Heredia. Pero a pesar de que se dio eso, Carlos Ramos Heredia fue finalmente destituido del cargo por esto, no hemos aprendido qué pasó allí, ¿no? Ahora vemos un caso muchísimo mayor, con muchos más tentáculos del que esperamos aprender. Más o menos la corrupción se engranó así. En los audios que todos hemos tenido ahora conocimiento, aparece un personaje, el famoso Walter Ríos, ¿cierto? Presidente de una corte, como puede ser el presidente de la corte de Ucayali, de Tumbes, de Arequipa, etc. Este presidente coordinaba con su asistente los juicios de partes que litigaban en su corte. Entonces, ese es un primer nivel de la corrupción. Un presidente que no está en los casos, pero que coordina con su asistente para que sus amigos jueces que este señor puso en el cargo
puedan servirle. Diversos casos. En el Callao han habido casos relacionados a la pesca negra, es decir, esos famosos amparos que encontraban éxito en la Corte del Callao para seguir pescando cuando había veda o límites de la pesca para no desbalancear nuestros recursos naturales. Han habido casos relacionados también con candidaturas políticas, ¿no? Y han habido casos relacionados también con procesos de lavado de activos, ¿cierto? Sobre todo siendo el Callao un distrito, un lugar donde hay un puerto y un aeropuerto. Este señor Walter Gutiérrez no pudo haber llegado ahí sin el apoyo de otros personajes. Corte Suprema, el señor Inostroza Pariachi. Inostroza Pariachi ya había sido presidente de la Corte del Callao y había conocido a Walter Ríos, y su relación se fortaleció porque cuando Inostroza entra a la Suprema aparecen los otros amigos que lo ayudan, a los dos, que es este otro frente, el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, tienes actores que salen de una corte, Callao, y que se van posicionando en otras instituciones. Inostroza Pariachi en la Corte Suprema, que se relaciona con gente del Consejo Nacional de la Magistratura que anteriormente ya tenían relaciones. Es decir, la relación de Inostroza, dicho sea de paso, con los consejeros no es desde este año, es desde el año 2015, mínimamente, ¿no? Entonces, Walter Ríos, Inostroza en la Corte Suprema, los consejeros, y en los audios se va escuchando que este personaje, César Inostroza, no solamente tiene relación con estas autoridades, sino que tiene relación con el fiscal de la Nación, el actual fiscal de la Nación, y que tiene relación no solo con autoridades del sistema de justicia, sino que tiene relación con empresarios. En los audios, y se agranda el bosque, ¿cierto? Empresarios que están relacionados a partidos políticos. Entonces tienes el poder estatal de la justicia, tienes el poder económico, concretamente dos personas, Antonio Camayo, relacionado a lo que es el grupo fujimorista, y Mario Mendoza, relacionado históricamente a lo que es el APRA. Estos actores económicos te hacen ver que hay actores políticos detrás. Los audios revelan pasajes de esa relación posterior. El famoso audio donde se pregunta, en efecto, Antonio Camayo, el empresario relacionado con el fujimorismo, hablando con Inostroza Pariachi sobre si se iba a reunir o no con la famosa señora K, ¿cierto? Entonces, no es tanto que Walter Ríos consiguió el apoyo de, o sea, no fue secuencial. Es una fotografía, los audios, que te identifican ya qué relaciones existe entre qué diversidad de actores. La gran pregunta es cómo esto se armó. Exacto. ¿Dónde se conocieron? ¿Qué institución, o sea, cómo se les permitió esto? Y hay diversas formas. Primero, hay un momento clave de nombramiento de los jueces, que lamentablemente nosotros como ciudadanos no tomamos en cuenta porque, dicho sea de paso, el sistema de justicia y el derecho es un ambiente muy técnico, con términos que el ciudadano de a pie no entiende y donde los abogados, mea culpa, no le enseñan al ciudadano de a pie cómo entenderlo, ¿cierto? Entonces, la elección de los magistrados fue un punto clave. Otra historia hubiera sido si es que cuando Walter Ríos postuló a juez superior se lo hubiera detenido. Otra historia hubiera sido pues, si es que Inostroza al postular a juez supremo se lo hubiera detenido, o cuando estos consejeros que postularon esos cargos se lo hubieran detenido, ¿cierto? Hubieron personas que dijeron, tiene estos antecedentes, tiene estos problemas, pero no era la cantidad de personas y la cantidad de ruido en la opinión pública como para parar esos nombramientos. Entonces, clave es el nombramiento de los magistrados. Y es una tarea que muy bien cada ciudadano en su propio distrito jurisdiccional puede tomar. Pero hay que saber cuáles son esas fechas claves de elección y cuáles son las herramientas que los ciudadanos tenemos. Y hay dos fechas claves. Primero,
la elección de los presidentes de Cortes Superiores, que son los fines de año, cada 2 años. Este año, en la primera semana de diciembre, se van a cambiar esas autoridades. Sabemos quiénes están postulando, sabemos quiénes votan entre los superiores por esos candidatos, sabemos qué antecedentes tienen esos candidatos o en qué casos han participado. Eso va a marcar la diferencia. Hay otra fecha que es muy importante tener en cuenta, que es, por ejemplo, los inicios de año. ¿Por qué? Porque el año judicial, que empieza en enero, comienza con un periodo de vacaciones. Y en ese periodo de vacaciones tú vas a tener que, como hay jueces que no van a estar en su cargo por periodo vacacional, van a traer a otros jueces. Si estos jueces entran, significa que tienen mérito para entrar. Hay que saber qué presidente de corte lo pone, con qué criterios, cuáles son los antecedentes de estos jueces, que se llaman provisionales. Entonces, esos son 2 puntos importantes en todo este aparato del sistema de justicia que fue tomado por la red de corrupción. Y aprovecharon meter a Walter Ríos en la presidencia del Callao, porque era una candidatura que nadie estaba mirando. Y cuando Walter Ríos fue presidente de la Corte del Callao, en el periodo vacacional, metió a la gente que quiso y a la que sabía que podía instrumentalizar. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Pedir los currículums de esos postulantes, publicitar esos procesos de elección, publicitar las entrevistas públicas para que finalmente sean ahí elegidos, ¿no? Entonces, esos son 2 momentos importantes que la corrupción cooptó y en donde los ciudadanos podríamos participar, pero por un interés estatal de no difundir estas materias, no llega la oportunidad de hacer una fiscalización debida. Hay otros escenarios, como por ejemplo lo relacionado a la elección, pero ya no de los presidentes de corte y de los jueces de inicios de año judicial, sino de los presidentes de la Corte Suprema, los jueces supremos o los propios consejeros, ¿no? Los ciudadanos podemos participar a través de lo que se llama las famosas tachas. El problema es que no hay ninguna ley que le exija a esos funcionarios que tengan en cuenta las observaciones de los ciudadanos. Y eso es algo que se tiene que modificar, ¿no? Algo muy importante que también es esencial y que nos ha dejado como enseñanzas todo este proceso, es que no es necesario que un postulante o un juez tenga una sentencia en su contra sobre algún tipo de delito o algún tipo de falta para que no sea elegible a un cargo de presidente de corte o de presidente de la Corte Suprema. La sola duda razonable porque esa persona falló mal en un caso de trata a pesar de todas las pruebas, o falló mal en un caso de violencia sexual de menor de edad, o falló mal en un caso de consulta previa, basta con que tengamos la razonable duda para decir, esta persona no debe ir. Y es legítimo que así sea. No se vulnera, como lo han dicho esas personas, la famosa presunción de inocencia, porque lo que aquí estamos ponderando es lo siguiente: tenemos que llevar a los altos cargos del sistema de justicia a la gente que te dé una garantía, que te dé confianza de que va a hacer bien su trabajo. Si esa apariencia de garantía se rompe, no hay una legitimidad y uno puede con muy justa razón decir, esta persona no puede ir porque no nos da la garantía. Y eso es una condición básica para el cargo de juez o de fiscal. Lamentablemente estamos acostumbrados a aceptar el argumento de que te digan, no tengo ninguna sentencia que me culpe por algo y no me puedes a mí cuestionar por esto. Y eso ha sido la gran lección en este caso. Por eso es tan importante conocer todo el tipo de antecedentes, no solamente en su trabajo de emitiendo sentencias, sino también cómo se ha comportado en la sociedad, o si es que ha respondido o no sus obligaciones familiares, o si es que ha cumplido o no todos sus deberes éticos como profesional abogado. Entonces todo eso suma, pero para saber todo eso, el ciudadano tiene que identificar qué información buscar, dónde encontramos cómo falló, dónde encontramos si es que ha tenido denuncias o no, dónde encontramos si es que como profesional abogado fue sancionado disciplinariamente o no,
¿cierto? El Google es una herramienta muy poderosa que nos ayuda en cierta forma a eso. Pero, y aquí va otra lección, este trabajo la sociedad civil no lo puede hacer en su total potencialidad sin el apoyo del periodismo y del periodismo de investigación. Nosotros como institución llevamos en este trabajo desde el año 2003, particularmente yo, porque la institución tiene 36 años. Y lo que sí he aprendido es que esta chamba ciudadana de saber en qué fecha se eligen a los jueces, quiénes son los que están postulando y cuáles son sus antecedentes más allá de su currículo. Obviamente los jueces, los candidatos no van a poner sus cosas negativas en su CV. Es el trabajo paralelo y de la mano del periodismo de investigación. Y la pregunta es, los ciudadanos de Ucayali, de Loreto, de Ayacucho, de Tumbes, ¿tienen algún periodista de investigación o periodista a secas que sepa la realidad judicial y que investigue quiénes son los jueces y fiscales? Si es que existe ese ciudadano, ese periodista, hay que acercarnos y compartir información y trabajar con él. Porque no solamente va a difundir en su medio de comunicación, sino que lo va a investigar. Y puede ahí ver una super conjugación de esfuerzos. El éxito, en cierta forma, o la potencia de las revelaciones del caso de los NM Audios se debió a eso. Periodismo de investigación, con IDL Reporteros, sumado a lo que ya se conocía sobre la realidad judicial por los años de trabajo, sobre quiénes eran quién, del IDL, el programa Justicia Viva. Entonces, esa combinación es poderosa. De repente nos hubiera nosotros demorado menos tiempo y no 8 años, 7 años, para encontrar mucha más data que se puede en su momento revelar y evitar, por ejemplo, que en el 2015, cuando nuestro Zapariachi postuló, sea elegido como juez supremo, ¿no? Esto parece que fuera también, digamos, para prever, ¿no?, la intensidad del trabajo en esta materia. Parece a veces que uno ara en el mar, ¿no? Señalas a esta persona, impides que acceda a tal cargo de juez, o haces que lo sancionen, pero luego pareciera que no pasará nada y se reengancha y todo sigue igual. Es una tarea constante, ¿no? Y te da la noción exacta de cuán difícil y trabajoso es luchar contra la corrupción, ¿no? Las redes no son como las mafias. En la mafia bastaba que tú ubicaras quién era la cabeza, el jefe máximo, para que todo se desarmara. En las redes tú tienes que quien hace un delito como la cabeza, en otro hecho de delito puede ser el que ejecuta y no la cabeza. Entonces tienes actores que ocupan diversas posiciones en diversos hechos de delito, en diverso tiempo, por diversos intereses. Entonces ya no tienes como un esquema permanente de quién es quién. Entonces necesitas estudiar a esta cosa rara que se transforma día a día, de color, de forma, de interés, de tamaño, etc. Y eso es lo interesante de la red de corrupción, ¿no? Eso es lo interesante de la red de corrupción. No es una mafia, no es un cártel como los cárteles de la droga, que están profesionalizados y tú puedes identificar quién hace el marketing, quién traslada, cuál es la cadena de producción, quiénes son los bourriers, etc. No es una relación de clientelaje en el sentido de que no es que hay un patrón al que siempre responde un cliente, porque la situación de los clientes, los trabajadores en el sistema de justicia, no tienen una permanencia laboral, entonces cambian de puesto de trabajo y el patrón puede quedarse permanentemente sin su cliente. Pero en las redes de corrupción eso no importa, porque es mucho más maleable, manejable. Y el rastro de la corrupción, esto lo hemos aprendido también, no solamente es el dinero. No basta con que un funcionario que nos parece corrupto diga: yo no tengo desbalance patrimonial, yo presento mis declaraciones juradas a cada rato, yo no tengo nada, ¿cierto? La moneda de cambio de la corrupción aquí son los favores. Hoy por ti, mañana por mí.
Hoy te ayudo con mi sentencia poniendo una motivación de mi decisión muy loca, pero motivación al fin. Nadie me puede decir que no le he motivado. Hay otro indicio de la corrupción que hay que comenzar a pensar sobre si es que las motivaciones alucinantes, locas, ilógicas, son también una marca de todo este esquema de corrupción. Siguiendo con el tema de las redes, esta maleabilidad, esta transformación, esta variación permanente, es interesante porque te presenta una conclusión contradictoria. Las redes necesitan de la legalidad para sobrevivir, no para usar la legalidad, sino para esconderse detrás de ella, ¿cierto? Ahí quería interrumpirte Sí. porque lo que quería mostrar también es que esta crisis de corrupción también ha ofrecido una crisis del derecho, porque aparentemente se escudan estas personas presuntamente corruptas en el debido procedimiento, debido proceso o el propio derecho, y se dice que no fue ético, pero no fue, o sea, no fue ético, pero tampoco fue ilegal. Una cosa así. Sí. Entonces, yo creo que nos olvidamos que el derecho es el reflejo de la ética de una sociedad en un momento determinado, de la moral de una sociedad en un momento determinado y de los valores de mínima convivencia social de una sociedad. Y entonces parece ser que estamos en un tiempo en la historia del Perú donde el derecho se divorció y anda como un instrumento por su cuenta que no refleja los valores éticos, morales, sociales, culturales de una sociedad peruana sana. Así es. Y entonces creo que las defensas que han hecho Inostroza y compañía han mostrado una defensa de forma, epidérmica, ocultándose en la caverna del derecho y no queriendo salir a la realidad ética, social, ¿no? Así es. Filosóficamente hablando, ¿no? Entonces, de eso quiero también que no se nos escape, porque parece ser lo que dijiste tú, o sea, me escudo a partir de la legalidad, ¿no? Y nosotros lo vemos en Islas con el equipo, cuando la ministra de Cultura dice podemos extraer recursos naturales de una reserva territorial indígena de pueblos en aislamiento voluntario, porque la ley lo permite y ya cambian la regla de juego y ese derecho adquirido que tenías para que no entren a tu territorio ha desaparecido por una ley posterior, pero no es la ley. Eso es correcto. Y el control de convencionalidad, o sea, también queremos que nos hables también de esa otra reflexión más profunda, que es que estamos un poco enfermos como sociedad y que hemos normalizado la corrupción, y por eso es que tu trabajo tan importante no se hace tan visible, ¿no? O sea, es algo como cotidiano esto, y por eso es que no nos damos cuenta que existían estos magistrados, ya nos hablarás de los fiscales también, que incluso, y eso es lo más irónico, el fiscal de la nación, que es el defensor de la legalidad, utiliza la legalidad para eximirse de responsabilidad, olvidando el decoro, la ética, etcétera, ¿no? Y lo que le pide la gente en las marchas. O sea, no existimos, nosotros somos los invisibles del Perú, porque nuestra voz no cuenta para él. Por favor, cuéntanos. Sí, mira, la corrupción, como comenzamos toda esta reflexión, se esconde y se sirve lamentablemente del derecho, ¿no? Y yo diría que en dos aspectos. Primero, porque hace un uso excesivo de la literalidad y de la legalidad, es decir, lo que está en la norma se sanciona y lo que no está en la norma no se sanciona. Es un exceso digamos, interpretativo, ¿cierto? Y segundo, se ha, de una forma interesada, hecho a un lado la consideración para interpretar el derecho, ya sea para sancionar, de los principios constitucionales, que puede parecer contradictorio, en el sentido de que todas las sanciones tienen que estar escritas, ¿no? Los supuestos y las consecuencias y los grados de esas consecuencias, pero
se ha hecho de lado los principios que el derecho busca alcanzar: justicia, verdad, igualdad, entre otros, ¿no? Por ejemplo, una de las herramientas que tuvo, por ejemplo, Inostroza Pagliacci fue primero hacer que un funcionario interpretara el derecho a su favor, y lo hizo haciéndose amigo de ese funcionario, ¿no? Entonces tienes al intérprete de la ley que sanciona cooptado, y así haces que la interpretación de esa ley sea a tu favor. El famoso caso de la no declaración de la casa en Miami, que pareciera ser muy clara: no declaraste, sanción. Así de simple. Y no declaraste, teniendo la obligación para eso, porque quien compró o quien fue la principal actora de esa compra fue tu esposa, y tú tienes un régimen matrimonial de sociedad de gananciales. Era un caso absolutamente claro. Pero en su momento, Enrique Mendoza, que era jefe de la OCMA, le aceptó, aunque pareciera jalado de los pelos, la explicación de Inostroza. Dijo: bueno, en efecto somos esposos, pero nos peleamos, y como la mujer hoy en día es muy autosuficiente y emprendedora, puso su negocio, y con ese negocio compró la casa sin que me dijera, porque estábamos separados. Cuando ya regresamos, ella pierde la casa porque hubo una reventa, no la pudo terminar de pagar. Lo cierto es que Inostroza, para justificar esa tesis de su separación, presentó un acuerdo en una notaría de separación de cuerpos, pero como sabemos, la ley exige que esto suba a registros personales para que se disuelva la sociedad conyugal, y así él no tuviera la obligación de declarar esa casa. A pesar de lo increíble que es esta tesis y esta explicación de Inostroza, Enrique Mendoza la aceptó. Y digo Enrique Mendoza porque esa es una de las otras cosas que se necesita en la lucha contra la corrupción: decir por nombre y apellido quién es quién en el sistema de justicia. No tengamos, y este es otro paréntesis, temores de demandas, porque siempre y cuando uno esté seguro de lo que esté diciendo, pues no hay ningún problema. El señor Mendoza aceptó esa ilógica explicación de Inostroza Pagliacci, y por eso así pasó la grave sanción que a él le merecía en el año 2010. Entonces, Inostroza Pagliacci logró cooptar para sus intereses al intérprete de la norma, y por eso la norma fue no solo malinterpretada, violada, vulnerada, no aplicada. Entonces, el problema del derecho, las formas con las que los corruptos se sirven del derecho, no solamente es cómo interpretar, sino cooptar al intérprete de esa normatividad. Hay otras formas, como la siguiente. Inostroza Pagliacci sabe que si es que no hay una sentencia condenatoria o una sanción confirmada en segunda instancia, no le podrían formalmente impedir seguir ascendiendo en la carrera judicial. Él comenzó siendo juez especializado, fue juez superior en Loreto, pasó, si es que no me equivoco, por Piura, luego llegó al Callao, donde fue 2 veces presidente de la Corte, y siempre tuvo cuestionamientos, pero ninguno de ellos se declaró fundado. Y al no ser declarado fundado, él decía: a mí no me pueden decir nada porque tengo presunción de inocencia, porque no se me ha comprobado nada, porque no tengo ninguna sentencia, y no solo una sentencia cualquiera o sanción, sino una que haya sido corroborada hasta 2 veces por el tema del debido proceso. Entonces tienes a un actor de la corrupción hablando de sentencia motivada, de debido proceso, de presunción de inocencia, y tú puedes decir: derechos fundamentales, instituciones importantes, cosa juzgada, ¿cierto? Y te detienes en tu cuestionamiento sobre si es que está haciendo bien o mal ese actor que está usando estas instituciones, ¿cierto? No vamos más allá de decir: ok, sentencia, cosa juzgada, pero ¿cómo se consiguió esa sentencia, cosa juzgada, a pesar que estamos viendo el papel? Y es entrar a evaluar esos procesos. Fue así como, por ejemplo, nosotros descubrimos cómo es que se dio en su momento esta absolución por la OCMA en base a la Casa de Miami y la explicación que dio Inostroza Pagliacci. Entonces, tienes, usando el derecho a la cooptación del actor que interpreta la norma disciplinaria, y el uso
abusivo para encubrir situaciones ilegales de las instituciones jurídicas que por supuesto ningún defensor de derechos humanos en principio cuestionaría. Debido proceso, cosa juzgada, predictibilidad, presunción de inocencia. Y la verdad que y es algo pernicioso, porque cuando el actor de la corrupción usa este vocablo, confunde a la ciudadanía. Entonces tú dices, ya ni siquiera los derechos fundamentales sirven para defender la verdad, ¿cierto? Entonces, otra cosa, uso de la institucionalidad. Es este uso del derecho que hacen los actores de la corrupción, por los que los actores de la corrupción mismos necesitan decir respeto a los derechos fundamentales, respeto a la presunción de inocencia, respeto a los altos cargos. Y nosotros en su momento decía, yo soy presidente de la Corte Superior, y si yo he llegado aquí es porque han votado por mí, tengo la legitimidad. Nadie se preguntó quiénes fueron que votaron por él, cómo votaron por él, o bajo qué intereses ellos tuvieron esos votos, ¿no? Entonces, a él le sirve ese discurso de derecho, ese discurso institucionalista para defenderse y esconderse. Entonces, es bien interesante porque la corrupción no solamente corrompe el derecho, sino en general la institucionalidad. Y la institucionalidad le sirve como una máscara, necesita de esa institucionalidad. Lo que hace también complicado la chamba de fiscalización, porque tienes que ir en contra de lo que legalmente se te aparece en apariencia, ¿cierto? Pero es mucho más interesante también, ¿no? Y en efecto, lo que había señalado, la interpretación principista, ¿no? Nuevamente, en cargos tan importantes de la ciudadanía como un juez o un fiscal, por lo que eso significa y por el tipo de decisiones que estos personajes tienen en sus manos, que no son otra cosa que nuestros derechos, hay un principio que ha sido olvidado, que es el de y es un poco complejo, ¿no? Para quienes no son abogados, es el tema de la apariencia de la garantía de independencia, imparcialidad e idoneidad. No estoy diciendo solamente independencia, estoy diciendo garantía de independencia. Y no solo garantía, sino la apariencia de la garantía de independencia e imparcialidad. Aquí entra ya un análisis de qué hechos a mí me crean desconfianza, ¿no? Y entran principios como por ejemplo razonabilidad. ¿Qué hecho a mí razonablemente me hace creer o nacer una desconfianza respecto de esta persona aunque no tenga una sentencia en contra? Ese principio de independencia e imparcialidad que se ve tan técnico tiene al fin y al cabo casos concretos de espanto. Un caso, el famoso caso de la megacomisión del Congreso frente a los intereses de Alan García. La megacomisión llevaba mucho tiempo investigando por diversas cosas al expresidente, que como sabemos hay muchos cuestionamientos y el sistema de justicia no ha respondido debidamente. El juez que selló la suerte de los informes de la megacomisión es el juez Manuel Soler. Manuel Soler tiene una familia, un hermano que es dirigente aprista. Toda la familia de este hermano está relacionada con el partido aprista. Y no obstante, le dejaron que pueda decidir la suerte de quien era el líder político de la familia. De acuerdo a la garantía de independencia y imparcialidad, ese señor no debió decidir esta causa, pero lo decidió. La OCMA no actuó en su momento. Y no obstante, a pesar de que él participó y dio el amén a los informes de la megacomisión, hasta ahorita eso se tiene como una sentencia debidamente fundada. Ese fue un serio problema, ¿no? Ese fue un serio problema. Entonces, los informes de la megacomisión son un claro caso de cómo es que perder el foco o no tomarnos en serio esta apariencia de garantía de independencia o imparcialidad hace que grandes casos de corrupción no puedan ser conocidos en su totalidad. Los peruanos nos quedamos sin saber el derecho a la verdad de estas cosas. Ahora, el tema de la corrupción y el sistema de justicia vulnera no solamente los derechos que están en juego en esos procesos, ¿no? Los audios nos han revelado cosas de violación de menores de edad, recursos naturales, lo que ya hemos señalado, seguridad ciudadana, sino que además hay otro derecho que pasa desapercibido, que es el derecho a la verdad, ¿cierto?
Hay una verdad judicial que se supone que por pasar por un procedimiento de prueba, contraprueba, alegatos, etcétera, el principio de contradicción, llegas a una verdad oficial de qué es lo que ocurrió, si me corresponde a mí este derecho o si tal persona fue corrupta. Al este procedimiento de búsqueda de la verdad judicial, tú la quiebras con procesos de corrupción, lo que vas a tener son sentencias supuestamente, digamos, que identifican hechos, pero que fueron hechos que fueron tergiversados, y entonces ya no tienes un mecanismo del sistema de justicia para encontrar las verdades de cada uno de los casos, sino que están escribiendo en piedra lo que son en verdad falsedades. Entonces todo se termina tergiversando. Eso como consecuencia, ¿qué hace? Que la persona que va al juzgado, al no tener el poder ni económico, ni del amigo, ni de la familia, y de no saber de derecho, acá ahonda también el actor de los abogados, que también están visibilizados en esta red, pero no tan reflexionados como el caso del juez Hinojosa Pariachi, si lo está, haces que al final una parte, una mujer, un pensionista, un trabajador que no sabe del derecho, que se confía en un abogado que lo engaña, que está frente a un juez que puede decidir su suerte a cambio de unos favores a favor de la otra parte, pierdes absolutamente tus derechos. Y si no sabes cómo reclamarlo, si no sabes que puedes denunciar o que puedes presentar tales tachas, o que tienes a alguien como periodismo de investigación a tu lado, se queda en la más clara injusticia social. Nos preguntamos por qué somos pobres, nos preguntamos cuál es la maquinaria fantasma que hace que siempre los ricos ganen más y las criminalidades sigan existiendo, y la gente que necesita vivir en paz y vivir con oportunidades de desarrollo de sus derechos y sus capacidades, sigan siempre sin esas posibilidades. Entonces, es un problema serio, que es un problema regional, ¿no? Nosotros habíamos ya visto la corrupción en el Parlamento, habíamos visto ya la corrupción de los gobiernos en el caso Lavallato, entre otros casos, pero la corrupción del sistema de justicia es la corrupción más perversa. No solamente te dice las sentencias algo que realmente no son, no solamente te pone en cuestionamiento y en duda todas las sentencias que hayan pasado por esos personajes que ahora están siendo sancionados, sino que también hace permanecer un sistema de pobreza en el país, ¿cierto? Y muchas personas no se dan cuenta de eso, ¿no? No hay que solo tener buenos empleos para poder salir de la pobreza, hay que tener un buen sistema de justicia para que esa dinámica de empobrecimiento no siga cayendo en las personas que son los menos poderosos, que son el ciudadano de a pie, ¿no? Si esto lo ha sufrido gente en un país centralizado que es de Lima, imaginémonos cómo son personas que son del norte, del centro, de la sierra, de la selva, personas que no hablan el idioma, el castellano, o que tienen otro tipo de cosmovisión, ¿no? Todo se pervierte, absolutamente todo. Entonces, es un gran desafío, pero es también un deber, ¿no? Si nosotros estamos pensando en tener hijos, ¿no? Estamos llevando a esas personas, estos niños, estas niñas, a escenarios donde no van a tener con qué defenderse. Así de simple, ¿no? No van a tener educación, no van a tener salud, no van a tener posibilidades de un trabajo digno, no van a poder tener el derecho de desarrollarse, ¿no? Y eso se repite constantemente, Por eso, pensar en quién es el juez que está en mi corte jurisdiccional es trascendental, sobre todo porque el derecho rige la vida en sus más mínimos aspectos. Si te casas, si contratas con alguien, si te comprometes con en tus profesiones a dar ciertos servicios, si tienes un accidente de tránsito, si te atropellan, ¿cierto? Entonces está en todo lugar, pero si no tienes la seguridad que el caso va a llegar a una persona que va a decidir, no por cuánta plata tienes, sino porque si realmente te corresponde tu derecho, pues estamos realmente perdidos. Entonces este caso CNM Audios
ha destapado esa evidencia de ese engaño en el que vivíamos y de la necesidad que tenemos de conocer la realidad judicial, por más técnica y difícil que nos parezca, que en verdad no lo es, no es tan técnico, no es tan complicado. Hay que perderle el miedo a ese estereotipo, ¿no? Es muy sencillo, la verdad. Solamente es necesario crear espacios donde podamos conversar de eso, informarnos y también saber las herramientas con el periodismo de investigación, con organizaciones o espacios que ya han estado trabajando sobre esto para focalizarlo. Y la corrupción te quita tiempo para chambear en cosas que son también esenciales. Lo que estamos ahorita hablando de cómo salir de la corrupción, podríamos estarlo pensando en cómo defender mejor la igualdad entre hombres y mujeres, cómo defender mejor nuestros bosques, cómo defender mejor nuestros peces, nuestros ríos, cómo evitar la contaminación ambiental, cómo evitar las economías ilegales. Lamentablemente ese tiempo nos lo quita cómo salir de la corrupción, ¿no? Entonces es también una estrategia de defensa de estos otros derechos, ¿no? Entonces es importante ponerle el foco ahí. Es perverso en el sentido de que el Estado sabe que entre saber cómo está tu juez o buscar cómo solventar a tu familia en el día a día, obviamente la persona va a elegir esto, claro, obviamente, ¿cierto? La cosa es que si el Estado no nos da los espacios para poder afianzarnos y no nos da un sistema económico para poder preocuparnos por estos espacios de fiscalización, hay que crearlo a la propia ciudadanía, pero de una forma permanente, paso a paso, y sin miedo, ¿no? Y sin miedo. Felizmente el país todavía no es un país como otros de la región, por ejemplo México, que ya es un narcoestado, donde uno sale y lo matan, así de simple, para que no diga algo diferente. O sea, no esperemos que el país llegue a ese punto, y eso que somos zona de paso, ¿no?, de vías de tráfico de drogas, para poder recién decir en qué momento no hicimos lo que debíamos hacer. Y el fiscal de la Nación nos preocupa. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Son justificados los cuestionamientos que se le hace? ¿Por qué se mantiene en el cargo? Mira, absolutamente justificados, absolutamente justificados. Y te voy a compartir un poco de la historia de este personaje, ¿no?, para que veas los controles que no funcionaron en su momento, o que no hicieron caso a lo que dijo la sociedad civil en su momento. Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos es una persona que comenzó su trabajo fiscal en los 80s. Él es retirado por el golpe de Estado, pero vuelve a regresar, ¿ya? Regresa. Y cuando regresa, una de las cosas que se le conoce es que trabaja bajo la Fiscalía de la Nación de Blanca Nélida Colán, que, como sabemos, fue la autoridad del Ministerio Público de la dictadura para instrumentalizar al Ministerio Público a favor de la dictadura. Entonces, Pedro Chávarri trabajó ahí, dicho sea de paso, igual que otros personajes, pero él ocupó un cargo importante, nombrado por la propia Blanca Nélida Colán. Habrá sido un par de años. Luego de eso, Pedro Chávarri ha estado trabajando en diversas oficinas y cargos del Ministerio Público y comienza a aparecer con fuerza en el año 2010. En el mismo concurso que Nostroza Zapariachi quería ser fiscal supremo, él participa. Y él quedó, si es que no recuerdo mal, en el tercer o el cuarto lugar del cuadro de méritos para esa elección. El primero era Nostroza Zapariachi, el segundo era Mateo Castañeda, el tercero era Chávarri o Carlos Ramos Heredia. Como los dos primeros no fueron elegidos por la denuncia que hubo diversa, Sí. el puesto tercero y cuarto son los nombrados, Carlos Ramos y Pedro Gonzalo Chávarri. Él es nombrado en un Consejo Nacional de la Magistratura que integraba un señor llamado Edmundo Peláez Bardales, que en ese momento tenía a su hermano, y aquí vemos las relaciones entre las instituciones, su hermano que era fiscal supremo y que quería ser fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, un señor a quien históricamente se le ha relacionado con el Partido Aprista Peruano, porque la familia de los Peláez Bardales, y aquí está la chamba de conocer quién es quién, tenía un congresista y un hermano abogado que estaban relacionados con el Partido Aprista. Entonces, Chávarri con Carlos Ramos Heredia
elegido en un consejo que integraba el señor Edmundo Peláez Bardales, entran a la Fiscalía Suprema justo en el momento donde se estaba definiendo quién iba a ser el fiscal de la Nación. Chávarri le da su voto, a pesar de que no le correspondía porque no era el más antiguo, a José Peláez Bardales. Entonces uno ahí se comienza a preguntar, es elegido por el hermano y vota por el hermano, ¿no? Es un poco raro. Luego, cuando Chávarri vota a favor de José Peláez Bardales, José Peláez Bardales termina posteriormente, es fiscal de la Nación, termina su periodo y en un acto, digamos, de traición con quien votó por él, nombra a Chávarri como representante del Ministerio Público, pero para el Jurado Nacional de Elecciones. Esto significaba que Chávarri ya no tenía el chance de ser el nuevo fiscal de la Nación, porque ya había sido designado a otra institución. Chávarri se pelea con Peláez Bardales por ese momento, pero acepta el cargo, está en el Jurado Nacional de Elecciones y luego regresa. Comienza el periodo en la Fiscalía de la Nación de Pablo Sánchez, cuando Carlos Ramos Heredia es destituido, y Chávarri lo compromete a Pablo Sánchez de que cuando él terminara su cargo, el elegido sería Chávarri, supuestamente porque era el más antiguo y le tocaba. Y este es otro problema. El fiscal de la Nación no se elige por quién es el más competente o por quién da más garantía de lucha contra la corrupción. Los fiscales supremos tienen el terrible problema de decir, bueno, le toca ya pues que sea autoridad, ya le toca, está mucho tiempo. El tema de la antigüedad es la regla de oro entre los fiscales supremos y no es la idónea para la lucha contra la corrupción. Le tocaba supuestamente a Chávarri. Chávarri comienza a hacer el voceado, pero nuevamente se le recuerda todos los problemas que tenía. Aparte, Chávarri jamás ha demostrado algún caso estrella de lucha contra la corrupción como para que se haga merecedor de ese cargo. Sin actuación fiscal relevante, con la sombra de haber trabajado con Blanca Nélida Colán, con la sombra de haber sido elegido por un consejo donde estaba un consejero aprista y con la sombra de que acto seguido vota por el hermano de ese consejero que estaba relacionado con el APRA, se descubre además que cuando Chávarri en estos meses tiene que pasar por la evaluación del Consejo Nacional de Magistratura de cómo había sido su actuación como fiscal en los últimos 7 años, él no alcanza el puntaje para ser ratificado. Pero a pesar de eso, este consejo corrupto, ya comprobadamente corrupto, lo ratifica en el cargo. Le dice, usted en estos 7 últimos años ha trabajado excelentemente, lo ratificamos en su puesto, continúe 7 años más como fiscal supremo. Cuando no había alcanzado el puntaje. Él alcanzó 69.40 y ese puntaje fue muy similar al de un caso de otro juez supremo, el juez Robinson González, que en su momento fue destituido por no pasar los 70 puntos. Ergo, Chávarri tenía que ser sacado de la Fiscalía Suprema. Pero este consejo, comprobadamente corrupto nuevamente, lo mantiene con ese puntaje en el cargo. Cuando ya habían salido los audios, creo, ¿no? Cuando ya habían salido los audios, exacto. Cuando ya habían salido los audios. Entonces, pero además, súmale a eso la evidencia que luego se publicó del cambiazo de las notas. Chávarri logra el 69.40 con notas de 0.5 en la calificación de sus decisiones, que son el principal trabajo de un fiscal. Y el cambiazo fue que de 0.5 lo cambian a 4.2. Fueron 10 puntos de diferencia. Entonces, y se ha descubierto que el que era jefe de la oficina de informática, que tenía, digamos, el resguardo del ingreso de estas notas, en esos días fue al Ministerio Público, donde está Chávarri. Y esto sin contar los audios. En los audios ya comienza a salir que este señor, cuando lo que él llama los caviares comenzaban a cuestionar su candidatura a la Fiscalía de la Nación, comienza a reunirse con Inostroza Pareachi, un juez, lo que en el Estado de Derecho ya es un problema.
Y eso se olvidó Pedro Chávarri. Tú como fiscal de la nación, como fiscal supremo, que estás queriendo ser fiscal de la nación, no puedes permitir que otro poder del Estado, un juez supremo del Poder Judicial, interfiera diciéndote te voy a ayudar, te voy a presentar ante periodistas, no para que te pregunten imparcialmente sobre quién eres, sino para que te ayuden a limpiar la imagen frente a los cuestionamientos. Eso ya es una intromisión aceptada por el propio candidato a la Fiscalía de la Nación. Esa es una interferencia entre organismos autónomos, la Fiscalía y un poder del Estado, el Poder Judicial. ¿Y afecta la garantía de la apariencia de imparcialidad que Sin duda, sin duda, sin duda. Una de las cosas más sagradas para las instituciones del sistema de justicia es repeler todo tipo de interferencia de un poder de facto, de la criminalidad organizada, o de un poder legal como el Poder Judicial. Pedro Chávarri aceptó esa ayuda de Inostroza Pariachi, fue a la reunión con los periodistas y desde ahí ya incumplió sus deberes. Pero no solamente eso, sino que negó esos encuentros y luego acepta que lo negó. Y eso ya es violar no solamente esta apariencia de independencia, imparcialidad y idoneidad que este alto cargo debe tener, sino que va en contra de los deberes éticos de la profesión de abogado, desde un profesional del derecho, ¿cierto? Que ahora está en un cargo público. De acuerdo al Colegio de Abogados de Lima, hay los deberes de veracidad y de probidad. El de probidad es muy interesante porque supone que todo abogado tiene que realizar actos que no vayan en contra de la legitimidad de la profesión. El señor Pedro Chávarri tiene el 73% de desaprobación de la ciudadanía por todo lo que hemos visto. Entonces el deber de probidad está eliminado. Y el de veracidad, es decir, la verdad a aquellos que tengan el interés justificado de saberlo y decir las cosas completas en el tiempo adecuado. Chávarri mintió a todos los peruanos y solo dijo la verdad cuando fue ampallado. Entonces vas en contra del deber de la veracidad. Eso ha hecho que en el momento actual se le denuncie a Pedro Chávarri ante el Colegio de Abogados de Lima para que el colegio haga lo mismo que hizo con Inostroza Pariachi y con los consejeros del CNM. Suspensión de la habilitación para ejercer la profesión del derecho. Y parece que ese pedido es la única salida para que Pedro Chávarri, que se está atornillando en el cargo, pueda salir de él. No lo puede destituir el Consejo Nacional de la Magistratura porque el Consejo fue suspendido en sus funciones por una declaratoria de emergencia. No puede ser sacado por otro fiscal supremo porque entre pares no tienen esa posibilidad de fiscalizarse. No puede ser sacado por el Congreso porque la mayoría fujimorista le ha dado su apoyo y le ha dicho que todo está bien. Y no puede ser sacado incluso por los propios fiscales que investigan porque él es el que tiene que dar la luz verde para las investigaciones sobre los funcionarios supremos, ¿no? Los fiscales supremos. La única salida que ahora se encuentra para retirarlo del cargo, no obstante de haber salido ya de él por todo lo que hemos conocido, es esta denuncia ante el Colegio de Abogados de Lima que se ha presentado. Y lo bueno de esto es que, como se puede ver, se tienen que conocer todas las vías de fiscalización de este funcionario. Si no supiera la población que existe el Colegio de Abogados de Lima, en lo que tú puedes poner este tipo de denuncias y que tiene como sanciones la suspensión y la inhabilitación hasta por 2 años, estaríamos literalmente sin salida, más aún sin salida, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con Pedro Chávarri. El solo hecho de quedarse en el poder evidencia que privilegia sus intereses particulares, privados, personales, frente al interés institucional del Ministerio Público que está siendo desacreditado. Y es más, al ser indicado por la fiscal Sandra Castro en el caso de los cuellos blancos del Callao, perteneciendo a la red criminal, se convierte ya no en investigador, sino también en investigado. Se ha roto esa garantía de independencia de todo funcionario del sistema de justicia. Y no obstante eso, sigue. Entonces, es el caso de crisis del fiscal de la nación más grave que hemos visto, porque si bien es cierto Blanca Nélida Colán estaba en la dictadura, esto supuestamente es una democracia.
supuestamente es una democracia. La crisis, dicho sea de paso, cuestiona este concepto: separación de poderes, acceso a la justicia por igualdad ante la ley, independencia judicial. Son los principios básicos y esenciales para que un país como el nuestro sea declarado una democracia. Yo dudaría en seguir llamándonos una democracia en ese momento. Ya no, y ni siquiera de una democracia esencial o de fondo, que no la tenemos, ¿no? Porque no todos pueden acceder en igualdad de condiciones a los derechos por diversas cosas, sino en esta democracia formal. El balance de poderes, la separación de poderes ha quedado absolutamente desdibujado con el caso del fiscal de la Nación y con el caso de estos altos funcionarios del sistema de justicia que instrumentalizaron sus cargos para el poder político. Hay cosas muy interesantes de los audios que nos pueden ayudar a graficar eso, y creo que no hay que olvidarlos, ¿no? Esto era un plan para seguir creciendo y favoreciendo a un grupo hegemónico, ¿no? No es el único grupo que existe, pero era un grupo muy poderoso y tenía los planes siguientes. Walter Ríos quería ser supremo en el año 2019 y por eso hablaba mucho con Orlando Velázquez, que ya era presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y Nostroza Pariachi, junto con Ángel Romero, quería ser uno de ellos dos el nuevo presidente del Poder Judicial a finales de este año. Si no hubiéramos sabido esto, esos planes sin duda se hubieran concretado. Fiscal de la Nación, de acuerdo a los audios, era de interés para la red, para el grupo hegemónico, que lo tuviera Pedro Chávarri. Y lo tiene. Y parece que en efecto le dieron en el clavo, porque Pedro Chávarri parece que no va a salir del cargo a menos que sea muerto. Pero sigamos analizando cuáles son las consecuencias de esta red de corrupción visibilizada y que no quiere salir de los cargos. Estos jueces, esta Fiscalía Suprema, porque hay otros fiscales que están haciendo su trabajo en los otros niveles, son los que van a decidir el éxito o el fracaso del caso Lavallato. Entonces, el caso CNM Audios o Lavajuez está absolutamente relacionado con el caso Lavallato. El éxito de esto va a definir que se limpie la casa para que esta investigación tenga éxito también. Chávarri, para colmo de males y para mayor perversión de hasta dónde está llegando estos intereses, ha comenzado primero a los que están denunciando la corrupción visible a señalarlos como que son los verdaderos corruptos que quieren evitar las investigaciones que él estaba llevando adelante. Él está actuando parcialmente en su función porque presenta avances respecto de ciertos grupos políticos y no respecto de otros que, oh sorpresa, son los que lo apoyan, el APRA y el Fujimorismo. Y al hacer eso, uno no sabe si es que, mejor dicho, al hacer eso hace que la legitimidad que tienen las investigaciones respecto de otros actores políticos caigan en la desconfianza y la incertidumbre, porque no se sabe si es una correcta aplicación de la función de perseguir el delito o una venganza política por haberse visto evidenciado en la red de corrupción. Entonces, ha pasado a literalmente amenazar al presidente de la República, que si bien es cierto tiene que ser investigado, sí, las formas han sobrepasado absolutamente cómo es que tienes que ejercer el cargo de fiscal de la Nación. Hay 30 grupos de fiscales superiores de 34 que le han pedido que dé un paso al costado. Entonces está absolutamente deslegitimado. De él depende el éxito del caso Lavallato y parece que eso es la causa de este atornillamiento en el cargo, y de él depende también al final la corrupción de los cuellos blancos, ¿no? El Congreso en los últimos días ha definido sacarlos a todos, a los 4 ex consejeros, y a Nostroza Pariachi los ha inhabilitado a muchos de ellos a 10 años de ejercer la función pública, pero solo ha denunciado a Nostroza por el caso de organización criminal, y eso también es letal, solamente que no lo estamos viendo en estos momentos.
Si Nostroza coordinaba con los altos cargos del Consejo para justamente tener el ofrecimiento de los nombramientos en los cargos a otros personajes como Walter Ríos, etc., ¿cómo es posible que cortes y saques del panorama a estos altos cargos de los cuales también Inostroza se servía? Entonces, te queda solamente Inostroza y Walter Ríos. No es una red eso. No es una red. ¿Dónde está el favorecimiento? Faltan las otras piezas. Y es más, no solamente faltan las otras piezas, falta el alfil de la investigación al fiscal de la nación, que todavía no se ha visto, y falta el alfil de la investigación al actor político, que encarna en este momento Héctor Becerril. Son las dos investigaciones en el Congreso que no se han avanzado y debieron avanzarse al paralelo de Nostroza y de los ex consejeros para que se vea en efecto la red. Entonces, el caso en el Congreso ha sido partido convenientemente para solamente focalizarnos en ciertos árboles y no en todo el bosque. Es una estrategia hartamente conocida, así fue también en el caso de la megacomisión en su momento, pero el problema es de que partir el caso, como ha sido en estos momentos, está haciendo que la red no sea sancionada y que el fiscal de la nación no sea comprendido dentro de la red. Lo que van a decir es, bueno, 1, 2 audios, no se tenía en cuenta esto, van muy posiblemente a no denunciarlo por organización criminal, ¿no? Entonces, y eso es un serio problema, porque eso también nos sirve para el futuro. Esto puede quedar por la decisión del Congreso en que no fue una verdadera organización, o no fue una organización que abarcó tantos poderes del Estado, ¿no? Entonces, y nuevamente se va en contra del derecho a la verdad y se va en contra de la reflexión de cómo prever estas enormes redes de corrupción que han acaparado todo el sistema. Entonces, actualmente estamos tratando de luchar por convertir a la crisis en una oportunidad de una real reforma y de reales elecciones, pero lo estamos perdiendo en el camino porque se explica pero no se justifica, la batalla es letal. Tienes a un ejecutivo que trata de hacer algo y tienes al Congreso y al fiscal de la nación que lo están dibujando todo y más, ¿no? Entonces, el Perú suele ser uno de los campos de batalla ejemplares para la región. En su momento lo fue con la ley de amnistía, el caso Barrios Altos, que abrió las puertas a la investigación en otros países, y en este momento, en materia de corrupción del sistema de justicia, lo está haciendo también para la región, ¿no? Yo recuerdo mucho un artículo de una periodista de investigación, y ahí nuevamente subrayo lo importante que es que la ciudadanía o cualquier grupo de sociedad civil trabaje con el periodismo de investigación, porque puedes ir más rápido a encontrar los hechos. Malu Gaspar, que es periodista de investigación de Brasil y que investiga también el caso de Lavallato allá, escribió en Piauí un artículo que se llama ¿Y dónde están las togas? Ellos comenzaron a investigar, por ejemplo, quiénes eran los estudios de abogados que les hicieron los informes jurídicos a las empresas para que puedan conformar offshores, licitaciones, adendas, etc. Es el actor del abogado que acá tampoco nos está viendo mucho, pero está. Y ella se preguntaba si toda la corrupción del Ejecutivo, de los empresarios, del Congreso se sabía, ¿acaso el Poder Judicial no sabía nada? ¿Qué pasó allí? ¿O los tenían también comprometidos? En el Perú se ha logrado identificar lo que Malu Gaspar hubiera querido en esa magnitud, que en efecto están comprometidos, ¿cierto? Y por eso es que el caso del Perú es un caso absolutamente paradigmático. Otra cosa interesante es que en esta lucha de la reforma del sistema, de tener una justicia igualitaria para todos, depende ya no solo del actor ejecutivo o de las instituciones mismas, depende de la gente en las calles. Cuando ya no tienes institucionalidad que te sirva para que actúe debidamente y en el tiempo oportuno, necesitas tú, como ciudadano, salir a la calle. Solo la presión pública para que se haga algo puede permitir reales cambios. La renuncia de los consejeros, la renuncia de Inostroza, la renuncia del ministro de Justicia, del presidente del Poder Judicial,
de algunos presidentes de corte de Lima Norte, de Lima Sur, de Lima Norte, no, de Lima Sur, de Ayacucho, que también estuvo involucrado, no ha sido, de algunos consejeros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La votación del Congreso también No, cambió. exacto, no ha sido porque por dignidad renunciaron todos, sino porque la gente salió a las calles indignada. Y fue bien interesante porque la población por primera vez hablaba o salía a las calles por una justicia real, por un Consejo Nacional de Magistratura que antes era una instancia súper desconocida, pero la gente comenzó a salir con sus carteles, CNM, etcétera, ¿no? Pero sobre todo porque les tocó las fibras de su cotidianidad, a partir no tanto del nombramiento de jueces y fiscales amañados, sino del caso de la niña de 11 años por quien se preguntaba si se quería que su violador sea absuelto o se le redujera la pena, ¿no? Entonces, y es bien interesante porque si uno hace una evaluación y ves en qué casos de violencia sexual a menores de edad o de trata de menores de edad ha estado involucrado Nostroza Pariachi y otros personajes que salen en los audios como Duberly Rodríguez, te vas a dar cuenta que en efecto hay casos que se decidieron mal a pesar de tener todas las evidencias. Hay un caso de trata de una menor de edad cuya tratante fue dejada en libertad porque se dijo que la menor de edad no llevaba ladrillos pesados para que sea considerado un trabajo esclavo, a pesar de que ella era obligada a beber licor con las personas que iban al bar e incluso de cuando en cuando tener un pase, es decir, relaciones sexuales. Pero como la niña no cargaba ladrillos, no había sido arrancada con violencia, sino con engaños de su centro, de su lugar ocasional, no fue tratado esto como un caso de trata y se resolvió en 3 hojas de la Corte Suprema, ¿no? Pero ese caso quedó en la impunidad cuando fue denunciado ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese fue el serio problema, ¿no? Entonces te das cuenta que casos relacionados con violencia de género, con menores, con trata, han quedado impunes en los actores de la red de corrupción judicial. Si así seguimos viendo, podemos encontrar tranquilamente ya no solo los casos de lavado de activos, sino también quizás casos relacionados con líderes que luchan por sus recursos naturales en diversas regiones. Hay casos conocidos pero no debidamente investigados de jueces en Cajamarca que nuevamente también fueron cuestionados por el famoso caso Chilón, este señor que violó a su hija y que se escapó, que era una persona que tenía mucho dinero en Cajamarca, o el caso del asesinato del defensor Hitler Rojas, que también el proceso penal tuvo muchos cuestionamientos. Entonces vemos que la investigación a los jueces y las posibles redes estarían involucradas con casos tan sensibles como estos. Entonces se ha abierto la puerta de ver más el sistema de justicia, de ver cómo funciona, la necesidad de hacer este trabajo, porque nos compromete en casos tan sensibles como estos que acabamos de comentar, sin entrar a casos de narcotráfico, a casos de lavado de activos necesariamente, o a los casos de impunidad de poder político. Otro ejemplo ha sido el caso de la Hacienda Tumán, Oviedo, que estaba relacionado con Héctor Becerril, que estaba relacionado con Guido Aguila, que estaba relacionado con algunos jueces que no estaban siendo debidamente atendidos y que querían avanzar en la investigación de esos casos, ¿no? Entonces, toda la criminalidad organizada supuestamente tiene que pasar por juicios justos ante el sistema de justicia, pero al tener estos personajes involucrados con aquellos sectores que se tienen que investigar, la justicia se vuelve solamente en retórica, ¿cierto? Entonces hay un trabajo ahí muy importante que hacer. La crisis nos ha ayudado a ver que esto es esencial y ojalá que tomemos no solo desde el Estado sino desde sociedad civil algunos mecanismos o estrategias para comenzar a fiscalizar. Y una primera fecha puede ser este fin de año, que hay una nueva elección de todas las cabezas de las Cortes Superiores de Justicia. Se suele elegir por los jueces titulares de las Cortes en la primera semana de diciembre. Ahí los ciudadanos tendríamos que saber
y exigir ya quiénes están postulando, quiénes quieren ser presidentes, quiénes están votando o quiénes están apoyando a esos candidatos y qué es de sus sentencias o cuál es el mérito para que sean elegidos como los nuevos presidentes, sobre todo luego de la crisis, o durante la crisis. Como un mensaje final, uno primero agradece la explicación que nos has hecho porque nos has aclarado todo el panorama en perspectiva de lo que ocurrió y el momento en el que estamos. Y también una autocrítica como sociedad, ¿no? Esto también ha sido producto de la indiferencia frente a nuestro sistema judicial desde el ciudadano, de pie, ¿no? Y me parece muy aleccionador la paradoja que pasó con el Club de Alianza Lima cuando los hinchas que siempre se preocupan por lo deportivo ven invadido su estadio y recién se dan cuenta que también la realidad otra, diferente a la deportiva, les puede afectar. Igual cuando vemos el tema de justicia, de violencia de género, no tenemos que esperar que doblen la campana por nosotros, tenemos que estar vigilantes antes que nos suceda algo. Sí. Y en ese contexto, así un par de frases que le des al ciudadano de pie, al líder indígena y también a las ONGs que pueden estar en la sociedad civil en general, involucradas en estos casos, no solamente cuando esté en la coyuntura, sino cuando volvamos quizás a alguna situación un poco más democrática. ¿Cuál sería ese mensaje que le darías a ellos? Primero, que esta es una lucha permanente. Tenemos que conocer las vías o las herramientas que tiene el ciudadano de a pie para fiscalizar a su juez. Comencemos por el juez de nuestro distrito, con la corte de nuestro distrito, y coordinemos con organizaciones que, si es que no han hecho ya este trabajo, son con las que podemos comenzar a aprender cómo hacerlo. Y siempre involucrar a algún actor del periodismo o un medio de comunicación local independiente. La lucha es permanente, es trabajosa, pero es importante para que nosotros mismos, aunque no tengamos casos ante el sistema de justicia, podamos vivir en una localidad con seguridad ciudadana, con una debida sanción a los actores de la criminalidad y sobre todo con una debida sanción a los políticos. Y recordar, el sistema de justicia no hace esto por sí solo, es porque hay un relacionamiento con el gobierno local de nuestro distrito. Entonces, ampliemos la mirada. ¿Cómo se relacionan nuestros jueces con las autoridades políticas, con el gobernador regional, con nuestro alcalde, con este empresario, con este comunicador? Ampliemos la mirada, veamos desde una perspectiva de red, no solamente desde instituciones, y ensayemos, practiquemos y sostengamos este aprendizaje para fiscalizar a nuestro Poder Judicial. Y no lo hagamos solo, hagámoslo con los jóvenes, que son ellos los que después de nosotros van a retroalimentar y continuar esta fiscalización. Podemos comenzar desde lo más pequeño. ¿Quién es mi presidente de corte ahora? ¿Es hombre, es mujer? ¿Dónde estudió? ¿Qué sentencias dio? Comencemos con lo más pequeño, pero comencemos ya. Y cualquier tipo de logro, cualquier nuevo conocimiento que tengamos sobre nuestro sistema de justicia es una batalla ganada. Así se comienza. Entonces, comencemos por lo más básico. ¿Quién es nuestro presidente de corte? Juntémonos con otros ciudadanos y avancemos y hagamos público lo que estamos comenzando a conocer de nuestro sistema de justicia. Es para largo, pero hay instituciones que van a apoyar sin duda estos hechos, ¿no? Y siempre piensen de que en algún momento la injusticia que otros sufren, lo vamos a sufrir nosotros, sin duda, en nuestro bolsillo, en nuestra integridad física o en nuestras posibilidades de poder acceder a un mejor trabajo, o simplemente ser conscientes de que vivimos en la realidad que estamos viendo y que no nos engañen más, no nos engañen más. El mar está lleno de un grupo de gotitas, ¿no? Entonces,
Si cada una de esas gotitas hace su trabajo y está vigilante, realmente podemos cambiar la historia. Lo que ha pasado con los NM Audios es un trabajo de 10 años, pero podemos ahorrarnos todo ese tiempo y más si es que a partir de ahora comenzamos a fiscalizar a estas autoridades que son los jueces y los fiscales. Comencemos ya. Muchas gracias, Cruz. No, gracias a ti.